A todos, hoy os propongo un juego diferente. Propongo que hagamos juntos una tier list que están tan de moda ahora, para ver cuáles son las mejores y las peores obras de las aventuras de Tintín. No tengo la intención de hacer un listado desde el número 1 al número 24 por orden, cuál sería para mí la primera, la segunda, la tercera, sino que vamos a calificar o a clasificar las aventuras de Tintín en 5 grandes apartados. El primero, lo que considero que son las obras de arte de Hergé, las mejores obras de las aventuras de Tintín, y que podríamos decir incluso que son grandes obras maestras del cómic en general. Por debajo tenemos la categoría muy buenos álbumes, aquellos que considero que tienen muchos elementos muy recomendables, pero que no llegan a esa categoría de grandes obras maestras. En un tercer escalón situaremos lo que considero buenos álbumes. En un cuarto escalón, álbumes aceptables, que tienen elementos que no le permiten estar más arriba, porque hay obras realmente muy buenas que están por calidad y por argumento, por dibujo, etcétera, mejor clasificadas. Y por último, un último escalón que he llamado mejorables, por no poner álbumes malos, porque creo que todos tienen algún elemento que merecen la pena en las aventuras de Tintín. Vamos a hacer un recorrido desde el primero al último por orden cronológico y lo voy a hacer improvisando. Es posible que sitúe un álbum en una categoría y que más adelante lo pueda ir cambiando porque no me lo he preparado antes. Voy directamente sobre la marcha viendo dónde colocaría yo cada uno de los 24 álbumes de las aventuras de Tintín y, como no, os invito a que también hagáis el ejercicio conmigo. Pues vamos a empezar ya. Vamos a empezar con el primer álbum de la serie, Tintín en el país de los soviets, que yo claramente sitúo como mejorable. Es un álbum que tiene el interés de ser el primero y de ver el nacimiento de Tintín, de Milou, y de ver también el nacimiento de elementos que estarán ya presentes en las aventuras de Tintín durante toda la serie, como es ese dinamismo, esa movilidad, esa velocidad que veremos también en toda la obra realmente de Hergé y que ya estamos viendo aquí en este álbum. Aún así, me parece un álbum flojo que merece estar en esta última categoría de mejorables. También voy a meter aquí Tintín en el Congo, la segunda obra, por planteamientos similares. Es una obra que realmente es una sucesión de gags, sin un guión establecido, sin un guión fuerte, sino simplemente es una improvisación semana a semana, sin mucho recorrido más y sin mucho interés más como obra literaria. Por lo tanto, creo que Tintín en el Congo tiene que estar en esta categoría de mejorables. Y también voy a meter aquí la tercera obra de Hergé, la tercera obra de juventud de las aventuras de Tintín, como es Tintín en América. Me pasa un poco igual como Tintín en el Congo. Creo que América tiene elementos que hacen más interesante la obra. Creo que tiene una profundidad mayor, también desde un punto de vista no solo del dibujo, también del relato, también de crítica política, de interés por la actualidad. Creo que Tintín en América está un paso por encima de Tintín en el Congo, pero creo que no llega todavía a estar en ese escalón de aceptables. Creo que es una obra mejorable porque es una obra que se ve que improvisada y se ve que es una simple sucesión de gags en un guión que realmente dirija toda la trama. Un guión donde sí ya se empieza a ver en Los cigarros del faraón. Por eso yo Los cigarros del faraón de momento lo voy a poner no en aceptable, lo voy a poner en buenos álbumes. Creo que Los cigarros del faraón ya empieza a preconfigurar un poco el universo tintinesco. Ya vemos cómo aparece Hernández y Fernández, aparece Rastapopoulos, vemos ya un guión que se empieza a trabajar desde el principio. Creo realmente que hay una vocación de continuidad también en el Loto Azul, cuando hace al principio ese recorrido del viaje que ya sabe desde un principio que lo va a llevar a Shanghái, y después creo que es una obra que tiene elementos interesantes, que tiene velocidad, que tiene cierto misterio. Creo que es un álbum que merece estar en la categoría de buenos álbumes. Y ahora llegamos al Loto Azul. El Loto Azul para mí es un muy buen álbum. Se dice que es una de las
de que es la primera obra maestra de Hergé, y yo estoy de acuerdo que es una de las primeras o la primera gran obra de Hergé, pero sí que es verdad que aunque marca un punto de inflexión, que marca un antes y un después clarísimamente en la producción de Hergé, el antes y el después del Loto Azul, creo que después en su época de madurez, esa época de los años 50 y 60, hay obras que superan ampliamente el Loto Azul en muchos elementos. Por lo tanto, el Loto Azul, aunque dando por hecho y aceptando que es su primera gran obra maestra, creo que debería estar en este segundo escalón como un muy buen álbum. Y ahora tenemos La Oreja Rota. Es un álbum que a mí me gusta y que voy a situar como buen álbum. No sé por qué, es un álbum que siempre ha tenido muchos detractores. A mí realmente me parece una historia interesante, una historia detectivesca, una historia que tiene viaje, que tiene misterio, que tiene además una obra donde mueren muchos personajes, por lo tanto hay acción, hay intriga. Creo que es una obra que sin llegar a ser un muy buen álbum, creo que tiene elementos que permiten que esté al menos en ese escalón intermedio de este tier list. Ahora vamos a ir con La Isla Negra. Sé que aquí me van a caer muchos palos porque es la obra favorita de mucha gente que conozco, pero para mí es simplemente una obra aceptable. Creo que quizá tiene esa parte romántica de Escocia, de la isla, pero me parece una obra en la que Tintín, creo que nunca lo hemos visto tan solo como en esta obra. Tiene la parte, sí que es verdad que es una obra interesante desde el punto de vista de la intriga, interesante porque aparece el Dr. Müller, pero no me parece a mí una obra especialmente relevante. Me parece que la trama es bastante plana, es una simple persecución de un lugar a otro buscando una pista, que tiene esa parte romántica, como digo, del lugar, pero no me parece una gran obra. Creo que al principio también se enreda un poco con los Dupont persiguiendo a Tintín. No lo sé. Por el motivo que sea, sí que es verdad que es una obra que a mí sí que me gusta para empezar a lo mejor con niños en las aventuras de Tintín, que vayan empezando a leer Tintín. Pero quizá por eso igual lo veo una obra un poco más juvenil, más infantil. No lo sé, pero me parece una obra que desde mi punto de vista no es más que aceptable. El cetro de Ottokar, pues me pasa todo lo contrario, me parece un muy buen álbum y muy cerquita de obra de arte. A mí el cetro de Ottokar me parece una obra realmente muy potente, con muchos elementos que convierten a esta aventura en una de las más interesantes de la producción de Hergé. No solo por la historia, no solo por el dibujo, que gana muchísimos enteros con el redibujo y la ayuda de Edgar Pierre Jacobs, sino también porque, supone la creación de las dos geografías imaginarias más importantes de las inventadas por Hergé, como son Sildavia y Borduria. Me parece una obra fundamental, me parece una muy buena obra, que está muy cerca para mí de ser una auténtica obra de arte, y por eso la pongo aquí como muy buen álbum. Y aunque he dicho que no voy a ordenar por digamos, el orden de importancia, sí que para mí está por encima de El Loto Azul. Ahora tenemos El Cangrejo de las Pinzas de Oro, noveno álbum. Para mí, simplemente un buen álbum. Tiene la parte interesante, la parte muy importante, que en este álbum aparece el Capitán Haddock, pero creo sinceramente que es una obra que no tiene mucho más recorrido, no tiene mucha más profundidad, más allá de la propia creación de este personaje. Teniendo en cuenta, evidentemente, que estamos hablando de un buen álbum, no estamos hablando de un álbum mejorable o descartable. Me parece un muy buen álbum, que tiene una parte de aventura que considero que también es relevante, pero que no me parece que tenga un argumento lo suficientemente sólido como para estar más arriba de este ranking. Y me pasa algo parecido con La Estrella Misteriosa. La Estrella Misteriosa para mí también es un buen álbum.
Y es una pena porque tiene uno de los mejores comienzos de las aventuras de Tintín. Cuando se va esa estrella acercándose que parece que va a colisionar con la Tierra y aumenta la temperatura, tenemos esas páginas de apocalipsis, de las ratas saliendo de las alcantarillas, de los neumáticos que explotan, de esa posibilidad real del fin del mundo, ese pánico que se vive. Creo que ese comienzo de álbum es posiblemente uno de los mejores, por no decir el mejor, de las aventuras de Tintín. Sin embargo, creo que con el paso de la trama va perdiendo intensidad, va perdiendo fuerza y al final termina convirtiéndose en una obra, creo que bastante plana. Por eso no la coloco un poco más arriba, tampoco por eso la coloco más abajo, porque ese comienzo lo salva y por lo tanto para mí, sin más, es un buen álbum. Ahora comenzamos con una etapa, desde mi punto de vista, la etapa más importante en la producción de Hergé, que son estos mediados de los años 40 hasta principios de los 60. El secreto del unicornio. El secreto del unicornio lo voy a colocar como muy buen álbum. También, como decía antes, con el cetro de Ottokar, muy cerquita de obra de arte. Desde el punto de vista narrativo, creo que es una de las obras más complejas, porque es capaz de tejer Hergé de manera magistral hasta 3 historias. La historia de los unicornios, la historia de los robos de las carteras y la historia también del caballero Francisco de Adoque. Creo que está muy bien tejida esta obra, que todo termina de manera redonda en un final, que esa historia de las carteras, que parece que es secundaria, es muy importante al final de la aventura. Por lo tanto, creo que es un muy buen álbum. Fue el álbum, de hecho, que a mí me atrapó y que a mí me invitó a seguir profundizando en las aventuras de Tintín. Fue el álbum con el que yo realmente me enganché a Tintín y le tengo un cariño especial. Pero creo que, viendo lo que venía después, está un escalón por debajo de algunas obras que Hergé publicaría en los años 50 y en los años 60. Por eso lo sitúo en este segundo escalón de muy buen álbum. No opino lo mismo de la continuación, del Tesoro de Rakan el Rojo. Esto me va a pasar en más ocasiones porque siempre estas historias bipartitas, creo que la primera parte en todos los casos es sensiblemente mejor que la segunda. Yo, el Tesoro del Rakan el Rojo, me parece un buen álbum. Creo que es una historia de aventuras bastante interesante. Creo que quizá para esta edad infantil que estás empezando a leer Tintín, igual que decía antes La Isla Negra, pues este díptico del unicornio y el Tesoro de Rakan el Rojo me parece una buena puerta de entrada también. Creo que es un buen álbum que tiene elementos que merecen la pena ser destacados como novela de aventuras, pero me parece insuficiente para estar más arriba, teniendo en cuenta las obras que ya están en ese escalón, como El secreto del unicornio, El lodo azul o El cetro de Ottokar. Ahora llega lo que sería para mí la primera gran obra de arte de Hergé, que son Las 7 bolas de cristal. Y es que creo que esta obra lo tiene absolutamente todo. Tiene intriga, tiene misterio, tiene partes de terror, partes que como esa escena donde aparece la momia de Raskar Kapak entrando por la ventana, que son imágenes que se te quedan grabadas no solo a un lector de Tintín, sino a un lector de cómic en general. Creo que es una obra redonda de principio a fin y que además, con el trabajo conjunto de Hergé y de Edgar Pierre Jacobs en la creación de atmósferas, en esa calidad del dibujo, en esa calidad y esa profundidad también de detalles, creo, estoy absolutamente convencido de que es una obra de arte del cómic en general y por lo tanto es obligado que esté aquí en lo más alto de este ranking como una de las obras de arte de Hergé. Y ahora vamos con la segunda parte, que es el Templo del Sol. Para mí, el Templo del Sol está un escalón por debajo. Me parece un muy buen álbum. Estaría quizá danzando entre muy buen álbum y buen álbum. Lo voy a dejar aquí
un escalón por debajo porque en cierto modo se beneficia de la trama de las 7 bolas de cristal. Creo que es una obra que es interesante, que tiene también elementos interesantes, como digo, de Edgar Pierre Jacobs, como todo lo que tiene que ver con los túneles, con ese mundo subterráneo, tiene viajes, tiene aventura, tiene elementos contra el racismo, como vemos aquí en esa defensa que hace de este niño de Zorrino en Sudamérica. Creo que tiene muchos elementos que son interesantes, pero ese final, como Hergé reconocería, ese final creo que le lastra un poco y por eso no merece estar, desde mi punto de vista, como obra de arte. Ahora tenemos que bajar a Tintín en el país del oro negro, que yo lo siento con otras personas que también sé que les gusta, pero tengo que ponerlo como aceptable. Es una obra que a mí nunca me ha terminado de enganchar. La he leído muchas veces, he leído las diferentes versiones que tiene, le he analizado, incluso he hecho algún vídeo sobre la historia, sobre la presencia de Palestina. Es una obra que a mí no me termina de enganchar, no me termina de convencer. Me parece también una obra bastante plana, un poco previsible. Aunque sí que es verdad que aparece un personaje nuevo, como ese personaje de Abdallah, que a mí tampoco me gusta especialmente. No sé, igual estoy yo un poco... no sé, quizá por esos elementos que digo, ¿no? Por personajes que no me atraen, que no me atrapan especialmente, o porque la trama creo que no es tan potente como otras de esta época. Creo que realmente es un álbum que no podría pasar de aceptable teniendo en cuenta lo que tiene por encima. Y el cambio es radical con lo que viene ahora, porque ahora viene Objetivo la Luna. Para mí, Objetivo la Luna es, sin lugar a dudas, otra obra de arte de Hergé. Aquí entramos en una etapa de creación absolutamente fantástica, donde llegamos a un nivel de detalle, de realismo, de documentación, que es absolutamente de locos, no te lo crees cuando ves la documentación que hay detrás de este álbum. Objetivo la Luna me parece una vuelta a Sildavia inmejorable, con una capacidad de profundizar no solo en esas guerras, en esos conflictos propios de la Guerra Fría, sino que es capaz, en un álbum donde se habla mucho de ciencia, hacerlo de manera absolutamente magistral, con elementos que se ve una documentación muy exhaustiva de todo el trabajo que hay detrás, tanto de Hergé como de su equipo, como de colaboradores con los que ha trabajado. Me parece una auténtica obra de arte, no solo de Tintín, sino en general del mundo del cómic. Y también me parece un muy buen álbum Aterrizaje en la Luna. Me parece un muy buen álbum que después de colocarlo aquí me obliga a bajar El Templo del Sol. Creo que El Templo del Sol está bastante lejos de Aterrizaje en la Luna, que creo que está un pelín por debajo de Objetivo la Luna, pero me parece una obra absolutamente magistral. El dibujo de este cómic me parece increíble, me parece un trabajo absolutamente fantástico. Ya se ve como también los estudios Hergé está en marcha, ya se nota que hay más manos trabajando en esas aventuras y se ve que el nivel de detalle, el nivel de realismo, ese dibujo de esos dibujos del espacio, de la luna, esos negros, esos contrastes, me parece un álbum absolutamente formidable que estaría para mí más cerca de obra de arte que de muy buenos álbumes, pero si lo comparamos con la primera parte, creo que es justo ponerlo aquí en ese segundo escalón. Porque ahora viene una obra absolutamente formidable como es El Asunto Tornasol, que yo también coloco como obra de arte de Hergé y como obra de arte del cómic en general. El Asunto Tornasol se podría utilizar ese cómic como un storyboard para grabar una película, para rodar una película de policíaca, porque es absolutamente genial desde el principio hasta el final. Tiene intriga, tiene misterio, tiene trama policíaca, te engancha desde el principio hasta el final. Es absolutamente fantástica esta obra. Yo evidentemente es mi obra favorita, no soy objetivo cuando hablo de El Asunto Tornasol, pero me parece que es
digno, es un guión digno de una película que podría ganar perfectamente un Oscar a la mejor película del año, porque creo que es un guión absolutamente redondo que tiene absolutamente todo lo necesario para ser una obra de arte y por eso lo sitúo en este escalón. Ahora vamos con Stop the Clock. Stop the Clock es una obra que a mí me genera dudas. Hay veces que me parece mala, hay veces que me parece muy buena, según cuando la lea, y quizá porque no me termino de decantar la voy a poner aquí en este escalón de buenos álbumes. Es una obra que vemos toda la familia de personajes principales y secundarios de Tintín. Creo que tiene un hilo argumental interesante, se hace una crítica contra la esclavitud también en el siglo XX, que es lo que quiere poner el foco Hergé. Creo que tiene elementos que hacen que sea un buen álbum, que sea disfrutable, que tenga elementos que merecen la pena, pero creo, teniendo en cuenta las obras que hay por delante, que no puede pasar de este escalón. Sí lo supera ampliamente Tintín en el Tíbet, que lógicamente tiene que ir a obra de arte. Es la obra más íntima, una obra de amistad, es una oda a la amistad, a todos los valores que Tintín defiende desde el principio, de esa lucha por lo que cree justo, el no dejar a un amigo. Y eso lo vemos no solo en Tintín, lo vemos en el Capitán Haddock, cómo es capaz también de sacrificarse por Tintín como Tintín lo hace por Chang. Me parece una obra absolutamente increíble, me parece una obra fantástica, una obra de arte y como no tenía que estar en esa posición de privilegio. Y también ahí tengo que meter las joyas de La Castafiore porque es una joya de álbum, como su nombre indica. Es posiblemente el libro más literario, es metaliteratura, es una obra absolutamente fantástica. Una aventura que no es una aventura, un Tintín que no viaja, un villano que no existe, más allá del escalón famoso del castillo de Moulinsart. No hay realmente un argumento potente, supuestamente, no pasa realmente nada, pero pasa absolutamente todo. Es una obra magistral que es un juego realmente que Hergé tiene con el lector, de tenerte atrapado 62 páginas sin que ocurra realmente nada importante y sin que los personajes salgan del entorno de Moulinsart. Es una antiaventura que tiene todo lo bueno de las aventuras de Tintín y que es una absoluta obra de arte y por eso está en ese grupo selecto de las 5 grandes obras que para mí son de las aventuras de Tintín, como son La 7 bolas de cristal, Objetivo la luna, El asunto tornasol, Tintín en el Tíbet y esta joya de La Castafiore. Vuelo 714 para Sydney. Para mí, una obra entre aceptable y buen álbum. Entre aceptable y buen álbum. Voy a poner buen álbum porque creo que es un retorno a la novela de aventura más clásica. Creo que en ese sentido tiene esa parte que te atrapa porque vemos, ¿no?, cómo te tiene atrapado, te tiene dentro de la aventura durante muchas páginas, pero tiene cosas que a mí no me gustan de este álbum. Hay algunos momentos de un dibujo un poco rudimentario, un poco burdo, de la época esta de Bob de Moor, que metió quizá un poco más la mano de la cuenta en algunas planchas. Tiene un dibujo que, como digo, no me termina de convencer en algunos momentos, y ese final tan de ciencia ficción a mí tampoco me convence. A mí si hay algo que me gusta de Tintín es la verosimilitud. Lógicamente todo es ficción, pero digamos que es una ficción que te puedes creer. Esta parte final de Vuelo 714 para Sydney no me termina de convencer, como tampoco me termina de convencer ciertos dibujos, y quizá a medida que voy hablando pues la voy a colocar aquí abajo en una obra simplemente aceptable. Tintín y los pícaros la voy a colocar como un buen álbum. No estoy de acuerdo con los que dicen que es una mala obra, no me parece que sea una mala obra,
tampoco estoy de acuerdo con los que dicen que es una de las grandes obras de Hergé. Me parece un buen álbum sin más. Es trepidante, tiene viaje, tiene aventuras, también un poco la vuelta a esas primeras aventuras de Tintín. Tiene elementos que, como digo, creo que merecen la pena. Se rescata personajes como Serafilatón, como el General Alcázar, como la Castafiore. Bueno, ese universo tintinesco vuelve a tener aquí al final en esta última obra terminada de Hergé, cierto protagonismo. Creo que es una obra que merece la pena, que es divertida, que se lee rápida porque realmente te atrapa. No me parece una gran obra, pero creo que tampoco es para estar mucho más abajo y por eso la dejo aquí. Y por último, Tintín y el Arte Alfa, aunque es una obra inacabada, para mí la voy a colocar como muy buen álbum. A mí realmente cuando leo Tintín y el Arte Alfa me parece una obra que tiene muchos elementos que merecen la pena. Creo que tiene misterio, tiene esa intriga, esa trama detectivescas, tiene muertes misteriosas, tiene el trasfondo del mundo del arte que tanto le interesaba también a Hergé en estos últimos años. Creo que tiene muchos elementos que si se hubiera terminado podría haber sido una obra bastante potente, porque creo que tiene elementos, como digo, para tenerte atrapado, aunque solamente estás viendo unos bosquejos o no estás viendo bocetos, y aún así creo que tiene cosas muy prometedoras. No he visto la versión definitiva que ha hecho Rodier, no sé si la mejora o no la mejora, y si con esa, no sé qué pensaría en esta tier list con esa versión, pero lo que he visto de Hergé, esos primeros bocetos y sobre todo el guión que hay escrito hasta, bueno, pues un periodo bastante avanzado, creo que es un muy buen álbum que puede estar a la altura perfectamente de esos otros álbumes que hemos visto aquí en esta misma categoría. Y así queda esta tier list improvisada con estas 5 grandes obras maestras de Hergé, estas otras quizá 3 4 obras, Cedro de Ottokar, el Loto Azul, El secreto del unicornio y Aterrizaje en la luna, que están a medio camino. Creo que no llegan a obras maestras, pero están muy cerca. Me parecen muy buenas obras. Después esa categoría de buenos álbumes, donde tenemos Los cigarros del faraón, La oreja rota, El cangrejo de las pinzas de oro, La estrella misteriosa, El tesoro de Ragan el rojo, El templo del sol, Stop de Coque y Tintín y los pícaros. Esta categoría de obras aceptables, donde está La isla negra, Tintín en el país del oro negro y vuelo 714 para Sydney, y esta última categoría de mejorables, donde metemos las 3 primeras obras, estos pecados de juventud, como son Tintín en el país de los soviets, Tintín en el Congo y Tintín en América. No sé qué piensas, no sé si estás de acuerdo o no conmigo. Esta es mi tier list de este momento. Si la repitiera dentro de unos años seguramente sería diferente, igual que habría sido diferente si lo hubiera hecho hace 5 años. Por lo tanto, me gustaría saber también tus opiniones, qué te parece, si crees que he valorado de más alguna obra o que he dejado demasiado abajo otra obra que consideres que es más potente. Me encantará leer tus comentarios, saber qué opinas y hasta la próxima.